Algunos de ustedes saben que yo estudio filosofía y me gustaría contarles una pequeña anécdota. Resulta que en el curso de filosofía del siglo XIX tocamos un conjunto de autores, inclusive dentro de ellos, evidentemente, también a Karl Marx. El profesor hizo una afirmación algo curiosa. Mencionó que Marx y Lenin pueden ser considerados grandes pensadores, académicos, intelectuales, unos genios, pero que Stalin y Mao realmente no podrían entrar dentro de esa categoría. Yo personalmente me pregunto qué conciben como genio, qué conciben como académico, qué conciben como, por ejemplo, intelectual, para decir que Marx y Lenin sí lo fueron, pero no lo fueron Stalin y Mao. Creo que eso se fundamenta en muchos perjuicios y evidentemente también una ignorancia con respecto a la historia del movimiento comunista internacional. En este caso particular vamos a enfocarnos en Stalin, y no sobre su capacidad intelectual como tal, sino su vinculación con la práctica y propiamente la reforma democrática. Sé que muchos de ustedes, quizá la mayoría, no esté muy informada con respecto a este tema, y tengan una visión de Stalin un poco tergiversada, ¿no? La clásica visión de Stalin el burócrata, Stalin el malvado, Stalin el anticomunista o Stalin el liberal. Otros dicen que Stalin era austriaco. Pero este video buscará enfocarse principalmente en la cuestión de la reforma democrática y cómo Joseph Stalin trató de luchar contra la burocratización del Partido Comunista y las altas esferas políticas del gobierno en la Unión Soviética. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. El texto que vamos a utilizar se titula Stalin y la Reforma Democrática, escrito por Grover Furr. Grover Furr, quizás ya lo conozcan muchos de ustedes, es un historiador que tiene unos trabajos magníficos con respecto a la Unión Soviética y sobre todo se dan a notar más sus trabajos con respecto a Joseph Stalin, tratando de dar a entender o mostrar el conjunto de mentiras, calumnias que se ponen encima del líder comunista y el cómo estas mismas calumnias no se fundamentan en absolutamente nada más que meras opiniones. Es muy conocido su libro Khrushchev mintió, pero también vamos a hablar hoy, como les mencioné, de Stalin y la reforma democrática. Vamos a darles una breve introducción. Grover Furr va a tener una principal fuente y ese es Zhukov, y de esta fuente va a tratar de mostrar justamente ese intento de lucha democrática de Stalin para poder acabar con esta burocracia o cambiar el rol del Partido Comunista en la sociedad socialista aún en desarrollo. Grover Furr inicia en una introducción mencionando lo siguiente: esta afirmación y el artículo sorprenderá a muchos y escandalizará a algunos. De hecho, mi sorpresa ante los resultados de esta investigación me llevó a escribir este artículo. He sospechado durante mucho tiempo que la versión tipo Guerra Fría de la historia soviética tenía serios agujeros, pero así todo, no estaba preparado para la magnitud de las falsedades de las que he tenido conocimiento. Creo que muchos de ustedes saben lo que sucedió en el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética, del PQS, principalmente enfocándonos en el discurso secreto de Khrushchev, que sería justamente la crítica hacia Joseph Stalin, señalándolo como un anticomunista, como un burócrata, como un autoritario, y terminando por iniciar, claro está, el proceso de desestalinización de la Unión Soviética. Vamos a enfocarnos en la cuestión de la burocratización, y en realidad la Guerra Fría con respecto a este tema particular reside en si es que Stalin fue realmente un demócrata, en el sentido de que se amparaba en la mayoría, que es el pueblo justamente, o si era un burócrata que estaba contra estos mismos, que quería enquistarse en el poder, que creía que habían enemigos en todos lados, el clásico discurso que siempre se menciona. La Guerra Fría a nivel justamente de la cuestión burocrática o democrática en Stalin gira en torno a este punto. Y como podemos ver, Grover Furr menciona que le sorprendió bastante el resultado que encontró, o sea, que se dio cuenta justamente del conjunto de falsedades que la historia hasta hoy en día nos estaba vendiendo con respecto a Stalin. Las mentiras, las calumnias, la difamación. La propuesta de Stalin va a ser una nueva constitución. Una constitución ya fundamentada en una sociedad que en construcción y en desarrollo del mismo socialismo, y que buscaba ampliar la participación de las masas y justamente al mismo tiempo bajar el nivel de burocracia y darle un rol distinto al Partido Comunista. Veamos qué más nos dice Grover Furr. Una nueva constitución. En diciembre de 1936, el octavo Congreso Extraordinario de los Soviets aprobó el borrador de la nueva constitución soviética,
Convocó una votación secreta y unas elecciones abiertas. Se admitieron candidatos no solo del partido bolchevique, denominado entonces Partido Comunista de la Unión Soviética bolchevique, sino también de otros grupos de ciudadanos, basados en la residencia, afiliación, tales como grupos religiosos u organizaciones de empresa. Esto nunca se llevó a cabo, nunca hubo elecciones abiertas. Y lo más importante es que Stalin declaró que en todas las elecciones participarían diferentes fuerzas políticas. Aquí se procede a citar las palabras de Stalin con respecto a una entrevista que le realizaron. Usted que ahora está confundido por el hecho de que solo un partido se presentará a las elecciones y no puede ver cómo una contienda electoral puede tener lugar en estas condiciones. Evidentemente, los candidatos serán presentados no solo por el Partido Comunista, sino por toda clase de organizaciones públicas ajenas al partido, y tenemos centenares de ellas. No tenemos partidos en liza más que en la medida en que tenemos una clase capitalista en lucha con una clase trabajadora que es explotada por los capitalistas. Nuestra sociedad consiste exclusivamente de trabajadores libres del campo y de la ciudad, trabajadores, campesinos e intelectuales. Cada una de estas capas tienen sus especiales intereses y los expresan a través de las numerosas organizaciones que existen. La nueva constitución que buscaba traer Stalin buscaba justamente ampliar esa participación de la clase trabajadora, de las masas en general, y disminuir la injerencia política que iba a tener el Partido Comunista como tal. Darle más poder político a las masas y menos poder político al Partido Comunista. Esta era una necesidad que Stalin iba a ver bajo las condiciones de construcción del socialismo en la cual se encontraba. El Partido Comunista tenía que cumplir otro rol. Y como podemos ver justamente, Stalin menciona que existen un conjunto de organizaciones políticas al interior de la Unión Soviética, que no revisten la forma de partidos políticos tal como en Occidente en ese entonces, e inclusive hoy en nuestros días, como podemos ver. No se trata, por ejemplo, de un Perú Libre, de un Fuerza Popular, de un Peruanos por el Cambio, de un Partido Morado, ni nada por el estilo, sino de organizaciones al interior de la misma clase trabajadora que tienen muchas ideas y que quieren ponerlas en práctica. Pero evidentemente, en tanto sigue existiendo una burocratización dentro del Partido Comunista, no pueden hacerlo. Por ello, justamente, la reforma democrática. Ahora, la idea de Stalin era abarcar un conjunto de grupos y sectores de la población, incluidos algunos sectores que podrían parecer enemigos. Por ejemplo, personas que aún mantienen la religión. Personas que, por ejemplo, en el pasado pertenecieron al ejército blanco. Personas que en el pasado pueden haber cometido errores, pero que según Stalin hoy no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, este tipo de reforma democrática podría llevarnos, y ese justamente es uno de los peligros que encontraban algunos representantes del Comité Central, a la pérdida total del poder. ¿Por qué? Imaginémonos que cada vez vayan asumiendo distintos cargos justamente por esta reforma democrática estos sectores que en el pasado eran enemigos. ¿Qué pasa si aún siguen teniendo esa conciencia y quieren sabotear nuestro trabajo? Stalin menciona que nosotros tenemos que correr ese riesgo y si es que perdemos es porque hemos hecho un mal trabajo ideológico. Eso lo va a agregar en este trabajo que va a mencionar Grover Furr. La nueva constitución de Stalin no solamente consistiría en una ampliación de la participación política de las masas, sino otorgarles derechos, otorgarles más beneficios. Ahora bien, ¿cuál era este nuevo rol que tenía que cumplir el Partido Comunista luego de la Reforma Democrática? Para Stalin, el Partido Comunista tenía un rol principalmente político en una determinada etapa. En la etapa de la Revolución Socialista, en la etapa de la nueva política económica. También, claro está, apareció en necesidad para poder consolidar lo que se conoce como los planes quinquenales, pero ahora que en cierta medida las relaciones socialistas se están estableciendo y que tienen que desarrollarse aún para seguir construyendo el camino hacia un socialismo más desarrollado, más consolidado y también hacia el comunismo, el Partido Comunista reviste una forma distinta. El Partido Comunista requiere de acciones distintas, sino que simplemente tenía que reducirse a lo que se conoce como el trabajo de propaganda comunista. Ese trabajo que nos remonta a la época anterior, a cuando Lenin recién estaba iniciando con la consolidación y la formación de nuevos cuadros comunistas, cuando la revolución evidentemente todavía estaba en pañales. Ahora quienes tienen que tomar el control político y el poder político son el pueblo organizado como tal. El Partido Comunista pasa a un segundo plano, como les mencioné, por las condiciones que estaban apareciendo. Pero ojo, eso no significa para Stalin que el Partido Comunista tenga que desaparecer. Evidentemente, tarde o temprano, para una sociedad comunista,
el Partido Comunista como tal tiene que desaparecer por completo, eso es evidente. Pero por ahora que estamos en relaciones socialistas no consolidadas, no desarrolladas, el Partido Comunista simplemente tiene que reducirse, como menciono, al trabajo de agitación, propaganda, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta lo que Stalin comprendía como burocracia. Por burocracia, Stalin comprendía lo siguiente: los ministros y sus gabinetes tenían que saber sobre los asuntos de los que se encargaban, si querían ser eficaces en la producción. Esto significaba educación y también conocimientos técnicos en su campo, pero los líderes del partido a menudo hicieron sus carreras solamente mediante una ascensión por los escalones del partido. No se necesitaba ningún conocimiento técnico para esta clase de ascenso, más bien se requerían criterios políticos. Estos funcionarios del partido ejercieron el control, pero les faltaba conocimientos prácticos que en teoría les hubiera facilitado una buena supervisión. El problema de la burocracia aparece aquí como una cuestión meramente de ascensos en base a criterios políticos y no en base a experiencias prácticas. Y justamente esta necesidad de experiencias prácticas iba a comprender Stalin como burocracia. Stalin va a comprender esta burocracia como inevitable, y este es un punto muy importante tener en cuenta y que luego también va a tener en cuenta Mao Zedong con la experiencia de la Revolución Cultural. Es inevitable una burocratización del partido porque justamente el hecho de desarrollarnos en base a los planes quinquenales se necesita una correcta administración política, un fortalecimiento del partido políticamente hablando y también que se va a generar un incremento del desarrollo de las fuerzas productivas, claro está, y que ese desarrollo de fuerzas productivas va a impregnarse en la conciencia de ciertos camaradas a nivel del Comité Central y de las organizaciones distintas políticamente hablando. Entonces, por fuerza se genera burocracia, y lo que tenemos que hacer es combatirla. Stalin va a idear por eso la reforma democrática y pasar del rol Partido Comunista como control político al rol de agitación y propaganda. Un rol que, como mencioné, cumplió en un pasado muy ínfimo, anterior a la Revolución Rusa. Pero las cosas no se iban a dar como uno quisiera. Realmente el trabajo de Stalin no iba a dar los frutos esperados. ¿Por qué? Y esto nos puede servir para poder luchar con uno de los prejuicios bastante expandidos en redes sociales, quizás en las escuelas, quizás en las universidades, y es el cómo funciona un partido comunista. Un partido comunista funciona por centralismo democrático. Un partido comunista, por ejemplo, al interior del Comité Central, funciona y se rige bajo el voto de la mayoría. La mayoría tiene el poder y la minoría tiene que subsumirse a ella, tiene que aceptar a la mayoría. Y eso evidentemente también pasó con Stalin. O sea, Stalin no era un líder que tomaba las decisiones a excepción de los demás representantes del comité. Si Stalin tenía una posición, y que era bastante evidentemente aclamado, conocido, querido, algunos podían seguirlo, pero si su posición era minoría, su posición no calaba y Stalin tenía que aceptar la posición de la mayoría. Así funciona. Por ejemplo, mucha gente cree que Lenin dejó como heredero a Stalin. Lo dejó como heredero, digamos, entre comillas, porque al final tenían que escoger a Stalin y escogieron a Stalin. Lo único que hizo Lenin fue recomendarlo nada más. Es por ello que Grover Furr va a mencionar la siguiente cuestión. El partido bolchevique se regía por el centralismo democrático. A pesar de su estatus y popularidad a lo largo del país, Stalin, como cualquier otro líder del partido, podía ser derrotado por una mayoría del Comité Central. No estaba en situación de ignorar presiones y urgencias por parte de un amplio número de miembros del Comité Central. Creo que esto queda bastante claro más o menos para dar en contexto. Un partido comunista se rige mediante intereses y cuestiones democráticas. Por eso dejaron vivo en China a Deng Xiaoping, porque se rigen bajo un trabajo democrático. No vas a estar agarrando a uno a otro y desapareciéndolos. Así no funciona. De eso no se trata. Eso en realidad no termina solucionando el problema. La cuestión es llevar a cabo una lucha democrática correcta, rígida, firme y tratar justamente de aprender de los errores. Evidentemente hubieron errores en Stalin y Mao y que hoy en día nosotros como experiencia histórica comprendemos y para nuestro próximo trabajo vamos a saber cómo sobrellevarlo. Ahora bien, aterrizando otra vez en el contexto, dentro del Comité Central va a haber una contradicción, un problema, y es que Stalin con sus compañeros van a proponer la reforma democrática, estas elecciones y justamente ampliar el poder de la clase trabajadora, en general, del pueblo. Pero otro sector dentro del mismo Comité Central no va a considerar ello como principal, sino que lo principal sería luchar contra los enemigos internos, contra los infiltrados. Había bastante conspiración en aquel entonces. Mientras Stalin afirmaba y trataba de poner como cuestión principal la reforma democrática, el otro sector ponía como principal la lucha contra estos enemigos internos.
Y si es que hacemos la reforma democrática sin luchar con los enemigos internos, entonces los enemigos internos pueden asumir el poder y acabar con nuestra revolución socialista, con nuestra construcción del socialismo. Entonces vemos aquí una contradicción, y una contradicción que no puede ir de la mano, sino que una se tiene que imponer sí o sí. ¿Cómo puedes hacer una reforma democrática y al mismo tiempo luchar contra los enemigos internos? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido si es que en la reforma democrática tiene que haber una amplia participación del pueblo y en la lucha contra los enemigos internos se supone que dentro del pueblo y las organizaciones comunistas pues hay enemigos con los que tenemos que luchar y a los que tenemos que derrotar. O sea, una contradicción. No puede haber una unidad sin lucha, no se puede hacer calar dentro del Comité Central una posición si no es A o B. Tiene que ser una de las dos. Y esa va a ser la cuestión problemática que iba a surgir. Con respecto a la necesidad de encontrar y luchar contra estos enemigos internos, Stalin va a mencionar lo siguiente. En su discurso final del 5 de marzo, el día final del pleno, Stalin minimizó la necesidad de descubrir enemigos, incluso trotskistas, muchos de los cuales, según dijo, habían regresado al partido. Su punto principal fue la necesidad de impedir a los funcionarios del partido dirigir todos y cada uno de los aspectos económicos, combatir la burocracia y elevar el nivel político. En otras palabras, Stalin apostó por elevar el nivel de crítica a los secretarios. Algunos camaradas, entre nosotros, dice Stalin, piensan que si ellos son narkomp, comisario popular, saben todo lo que hay que saber. Piensan que el grado por sí mismo garantiza grandes e inagotables conocimientos. O bien piensan, si soy un miembro del Comité Central, no lo soy por accidente. Luego significa que sé todo. Esto no es así. No es lo principal para nada. Lo principal justamente es la lucha contra la burocracia. Hacer que este rol que tiene el Partido Comunista cambie. Y que justamente que estas personas inquistadas en el poder, en el Comité Central al lado de Stalin o en diferentes capas de la administración del Estado, en realidad son personas que llegaron evidentemente mediante un conjunto de ascensos, pero que en la práctica no tienen conocimiento alguno. Simplemente son cargos a los que han llegado y que terminan queriendo enquistarse. Entonces este tipo de lucha interna contra los enemigos, que busca defender este sector del Comité Central, en realidad es una excusa para mantener sus privilegios, para mantener sus cargos, justamente mantener la burocracia y que el Estado aún siga manteniendo ese rol que para Stalin ya no debería mantener. Ahora, si es que nosotros decimos, como mencionamos en un inicio, que la reforma democrática no obtuvo los resultados esperados, es porque no se llevó a cabo y es porque evidentemente este sector del Partido Comunista, este sector del Comité Central, que apoyaba la causa principal, que según ellos era la lucha contra los enemigos internos, terminaría por imponerse. Es aquí cuando se inicia el periodo conocido como las purgas, en donde o uno te aplicaban la pena capital o dos te ibas preso. Y muchas, pero muchas personas terminaron pues sufriendo la pena capital de manera injusta, siendo inocentes, o terminaron presos de manera injusta, siendo inocentes y luego fueron liberados. Este fue un problema que aconteció al interior de la Unión Soviética y sirvió bastante para pues este tipo de leyenda negra o este tipo de calumnias y este tipo de señalamientos y categorías hacia Stalin, cuando Stalin mismo consideraba que eso no era principal, pero que tuvo que evidentemente aceptarlo, que tuvo que evidentemente subsumirse a la opinión de la mayoría dentro del Comité Central. O sea, relacionar a Stalin con la burocracia, a Stalin con la represión, a Stalin con la conspiración, es un error gigante. Es evidentemente desconocer la historia real, los hechos, las investigaciones verdaderas de lo que aconteció en la Unión Soviética. Y esto yo lo puedo entender por parte de la prensa burguesa, pero aún hay personas que se llaman marxistas o comunistas y hablan de stalinismo. Evidentemente no solamente se fundamenta en un error de concepción histórica, por no comprender los hechos históricos o no haberlos estudiado a profundidad, sino por el mismo hecho de cuestiones de error teórico. Por ejemplo, el no aceptar la lucha de dos líneas. Evidentemente, una persona que no acepta la existencia de la lucha de dos líneas dentro del Partido Comunista no va a comprender jamás este tipo de cuestión que estamos mencionando, que Stalin pueda ser derrotado y que a nombre de Stalin puedan salir un conjunto de documentos que ni siquiera él mismo haya escrito o que ni siquiera él mismo pues esté de acuerdo. Vamos a ver qué más menciona Grover Furr. Stalin aún no era partidario de retirar las elecciones y el 2 de julio de 1937 Pravda desautorizó claramente a los secretarios regionales, publicando el primer decreto de las nuevas reglas electorales, animando y apoyando las elecciones secretas y universales. Pero Stalin planteó un compromiso. El mismo día
que se publicó la ley electoral, el Politburó aprobó lanzar una campaña masiva contra precisamente los elementos de los que se habían quejado los líderes locales, y horas más tarde Stalin envió su telegrama a los líderes provinciales del partido, ordenando la operación Kulak contra los Lishchevsky. Es difícil evitar la conclusión de que a cambio de obligar a los líderes locales del partido a participar en las elecciones, Stalin eligió ayudarles a ganar dándoles licencia para eliminar o deportar a centenares o miles de elementos peligrosos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Stalin poniendo en primer lugar la lucha contra los enemigos internos que la cuestión democrática, que la reforma democrática, que las elecciones democráticas. Y esto se debe a que, reitero, Stalin se vio derrotado a nivel interior del Comité Central y que Stalin, en tanto estaba en la cabeza, simplemente recibía informaciones que evidentemente también podían ser falsas. Lamentablemente, como les menciono, se terminó imponiendo la cuestión de luchar contra los enemigos internos, que habían supuestamente personas infiltradas, que estaban los nazis, que estaban los contrarrevolucionarios, que todos estos estaban buscando perjudicarnos. Entonces lo principal tenía que ser supuestamente la lucha contra los enemigos internos. Inclusive, como podemos ver aquí y mencioné, Stalin está aceptando esto, y lo está aceptando evidentemente porque Stalin se tiene que subsumir a la mayoría, tiene que subsumirse a lo que le dicen a él mismo. Él no puede solo imponer esto, y si lo hubiera impuesto, como muchos dicen, si lo hubiera impuesto, si hubiera agarrado todo ese poder y hubiera ejercido su autoridad, como muchos mencionan, pues las cosas hubieran sido distintas. Y no necesariamente me refiero a que la reforma democrática se hubiera dado, sino que Stalin, si hubiera hecho eso, hubiera terminado, pues, condenado a la pena capital, sin importar que era Stalin, sin importar que era el hijo político de Lenin. Stalin se tenía que subsumir a la opinión de la mayoría dentro de un comité central. Así funciona un partido comunista, al menos para los que no sepan cómo funciona. Con respecto a esto, Grobenfurt menciona lo siguiente: evidentemente todos los primeros secretarios estaban haciendo lo que solo Kravtsov afirmó, ignorando el principio de elecciones secretas al Soviet, principio que ellos mismos votaron en un pleno anterior, pero que nunca aceptaron con claridad. Esto señala la derrota definitiva de Stalin en este tema, las reformas constitucionales y electorales que él y otros líderes centrales habían encabezado durante 2 años. La reforma democrática fue derrotada y el antiguo sistema político quedó en su sitio. El plan de Stalin para elecciones abiertas desapareció para siempre. De esta manera, el intento de Stalin y su grupo de reformar el sistema político de la Unión Soviética terminó en un total fracaso. Zhukov, que es la principal fuente de Grobenfurt, opina que si Stalin hubiera rechazado las exigencias de los primeros secretarios de poderes extraordinarios, pudiera haber sido destituido, detenido por contrarrevolucionario y ejecutado. Creo que ahí más o menos ya se va dando cuenta de cómo funciona una organización comunista, cómo funciona un partido comunista. Stalin fue un gran comunista, Stalin fue un gran camarada, Stalin fue un gran líder de la revolución socialista, de la construcción del socialismo, de la dictadura del proletariado. Tuvo sus errores, como cualquiera de nosotros podría tenerlo, como cualquier comunista que no es perfecto puede tenerlo, en mayor o menor medida. Y esto creo puede llevarnos a una reflexión, ¿no? Y es, ¿qué visión tenemos de Stalin? Muchas personas se consideran marxistas y rechazan totalmente la figura de Stalin. Creo que no se puede ser marxista y rechazar a Stalin. Eso sería una contradicción completa. Mao Zedong nos da una gran lección de cómo criticar a los camaradas y cómo criticar a Stalin. Menciona que en un 70% estuvo correcto y un 30% se equivocó. Lo dejo a la reflexión de ustedes. Muchísimas gracias, eso ha sido todo, compañeros. Cuídense, nos vemos en otra oportunidad, ¿sí?